amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Yo soy Pau y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Amigos, estoy muy emocionada por presentarles este video porque tiene un valor significativo para mí. Me acompaña una personita muy especial. Mago, haz tu cosa. Adriana Rivera, amigos, me va a acompañar a contarles nuestras raíces. Estamos en Cocorit, Huite, Ome, Cocoy, Ojuara. To tell her, but how to make her see the truth about my past. Impossible, she turned away from me. She's holding back his hiding, but what I can't decide. Why won't he be the king I know he is, the king I see Cocorit fue un pueblo fundado por los misioneros jesuitas en 1617. Significa picante o chile. Es uno de los 8 pueblos que forman parte de la etnia yaqui. En 1621 aún habían alrededor de 400,000 yaquis. Y cuando pasó la época de Porfirio Díaz, cuando él quería exterminar a todos los yaquis y los mandaba a otros estados de México para poder quitarles su territorio, se quedaron aproximadamente 33,000 que se distribuyen alrededor de los 8 pueblos yaquis. Es la etnia más representativa de Sonora y su lengua, como el nombre de la etnia, es yaqui. Yaqui significa hombre que habla fuerte. Tienen su propia bandera que tiene 3 colores. El azul representa el vigor y la valentía de la raza, el blanco la pureza y la nobleza, y el rojo representa la sangre que derramaron los ancestros para defender su gobierno. El sol, el Dios creador de todo, la luna, a la Virgen, la cruz, la nueva religión espiritual, y las estrellas, los espíritus de los ancestros que están protegiendo al territorio. En la primera parte del museo se encuentran pinturas que cuentan algunas leyendas. Hablan sobre una que se llama Yojuara, que significa el lugar del encanto. Los yaquis se iban al bosque, se dormían, entonces al soñar se transportaban como a otro mundo donde estaban sus dioses y ellos les pedían qué era lo que querían. Por ejemplo, ser un danzante de venado. Hay diferentes salas, ¿no?, dentro de este museo, en una área donde te platican sobre todo lo que el danzante del venado tiene puesto, porque cada cosa significa algo, y después te pasan a un lugar donde te cuentan sobre sus vestimentas. Hay una sala que me gusta en particular, habla sobre las curanderas de aquí de la región. Está acostado un niño. Ellos decían que nuestro cuerpo está dividido en 2 y que ellos curaban por partes. Primero la parte derecha, porque significaba algo para ellos que era el bien, después la parte izquierda. Tienen asimismo varias plantas que utilizan para curar. Hay otra también que representa a una señora haciendo una tortilla sobaquera. Tortilla de agua. Me gusta que le digan sobaquera. La razón por la que es tan extensa, en los tiempos de antes no estaban tan bien económicamente, y lo que hacían las señoras que cocinaban es que para hacerlo rendir las extendían. Por eso es que son grandes y por eso es que ahora se ha hecho una costumbre. ¿Qué haces, Adri? Hay que jugar. ¿Qué es mover? Oh, ok. Ya lo habías visto antes. Elementos representativos, ¿no? Sí. Sonajas de venado. ¡Ey! ¿No son ninguna de las que te dije? Estás haciendo trampa, Paola. Estás haciendo trampa. Nunca he mencionado otras. Eres una tramposa. La cara traicionera. Oye, nomás has dado una. Pues sí. No tienes vergüenza. Saliendo del museo, en la parte del patio venden artesanía, y hay también un restaurante donde de seguro hay una señora ahí preparando una tortilla de agua. La señora Eda Chávez nos estaba platicando acerca de una ruta que puedes hacer aquí en Cocorit que se llama la Ruta del Arte Mural Alas en mi pueblo. Las aves tienen un símbolo. Como les había comentado, en los tiempos de Porfirio Díaz, los ancianos del pueblo dicen los yaquis se sabían comunicar con las aves mediante sonidos que hacían ellos, de tal manera que
ya sabían cuándo iba a llegar algún enemigo, ayudaba a que ellos no se vieran. Alas de mi Pueblo es un proyecto que tiene ya en conjunción con otras personas que están apoyando. Hasta ahorita llevamos 57 murales. Wow. La Comunila es un espacio, el restaurante se llama Guquitosa. En la Comunila pues vas a encontrar toda una especie de cosas culturales, ¿no? Que tenemos, va a haber cerveza artesanal que está próximamente en estrenarse, comida tradicional, carne con chile, guacamaqui y tenemos también pastas o ensaladas. Hay otra área que ahorita vamos estrenando que van a ser nieves de garrafa y pan tradicional. Poco a poco vamos conjuntando algo padre y atractivo para la gente que viene de fuera. Un atractivo muy importante que tienen que venir a visitar Es uno que se llama la Casona de Cocorit. Es una construcción hecha en 1860, ya tiene mucho tiempo por su arquitectura colonial que la hace muy famosa. En la noche, cuando cierra las puertas al público, es cuando los habitantes cuentan que se aparece una niña. Como no saben su nombre, le dicen la aparecida. Yo creo que aquí ya voy a empezar con la dramatización. Esta niña fue traída por un hacendado que edificó esta construcción. Fue traída a los 13 años. Dicen que ella era una niña muy bonita, pero 6 años después desapareció junto con el señor. Nadie sabe cómo murió, nadie sabe qué fue lo que pasó. Simplemente ella desapareció. Dicen los habitantes del pueblo que ella se aparece caminando y va a la plaza y da una vuelta por ahí, luego se regresa otra vez acá y la ven por las ventanas. Y el perro que está aquí atrás lo pueden ver en varias pinturas también, porque dicen que siempre le ladraba a la nada o le ladraba a la tierra, como que buscaba algo. Posiblemente era por esta niña. Varias familias han tratado de vivir aquí, pero siempre se van porque sienten su presencia. Como esta casa quedó abandonada, primero fue un hospital, después fue un alojamiento para gitanos y en los años 50 albergó la primera panadería del pueblo, que ya ahora la movieron, se llama Don Mario. Una de esas familias lo quiso representar de cómo es que ella se veía. Por eso es que hay varios cuadros. Y ahora de día cuentan con varias salas de exposición. Ponen artesanías que puedes venir a comprar. Varios de los turistas que vienen dicen que sienten la presencia de ella. No sé, yo quizás porque es muy temprano ahorita, no sé qué sientes tú, Adri. Nada, ok. ¿Estás decepcionada? ¿Está decepcionada? Venimos en la noche a ver qué pasa. Que en este cuarto es donde se aparece más. Hay una cama ahí. Un atractivo donde pueden venir a degustar ya sea raspados, obispos o chucherías. Les recomiendo mucho Obispos Cocorit. Es un lugar que ya tiene muchísimos años aquí en el pueblo. Ya tiene 60 años y es reconocido por todos sus sabores, por todo lo que ellos hacen. Este que está aquí es un obispo de vainilla. Tiene el hielo, la miel de la vainilla, la nieve de vainilla, la mermelada, la lechera. Aquí también tienen su tradicional nieve con fruta, tiene melón, fresa, ciruela, papaya. Están los nachos con queso, carne, su chilito jalapeño. Recomiendo venir aquí y vivir un poco acerca de la historia de Cocorit. Hay varios restaurantes muy bonitos y con platillos muy deliciosos a los que puedes venir a probar. El que más me gusta a mí es uno que se llama Los Chanates. Es un lugar muy bonito, muy familiar. Los chanates vienen siendo unas aves que se la llevan bailando en la plaza y lo nombraron en honor a ellos. Todos los ingredientes que utilizan para preparar sus platillos son de gente local. El lugar también fue construido con adobe, por eso también se llama la Casa del Adobe. En la entrada hay una partecita donde aún se puede apreciar. También tienen un salón donde hay varias pinturas que exponen a artistas locales. Tienen un postre muy tradicional que se llama nido de golondrinas. Viene siendo un pan de elote chiquitito, arriba tiene una bola de nieve de vainilla, tiene jonjolí y está bañado con cajeta y chocolate. Como nos debe platicar tanto, vamos a probarlo. Te lo pruebas también, Adri, para que me digas. Oh, Dios. A mis amigos que les guste mucho la guayaba. Postre indicado, es un postre muy bueno. A mí me gusta la guayaba. Aparte de eso está muy bueno. Te lo voy a pasar a Adri. Y ya lo olió. Ya lo probó. Y se siente la guayaba. Está bien bueno.
Este es un café muy famoso aquí también que se llama café irlandés porque la crema es irlandesa. Está bien rico. Mañana a partir de las 10 de la mañana. Pueden encontrar también Yaqui Tour. Ellos en un camioncito llevan a los turistas alrededor del pueblo visitando los puntos principales y les hablan más acerca de su historia, de su cultura. Se me hace muy padre porque hacen también como shows arriba del camión. También tienen un jeep que es el que nos vamos a subir ahorita. Me encontré con un amigo que se llama Luis. Anda muy entretenido manejando. Es conductor responsable. Nos estamos paseando por las calles principales de Cocorit. Nos agregó un bonus. Vamos a ir al cementerio y aparte nos va a contar una historia de terror. A ver, Luis, échatela. Antes, en una casa que está por aquí, había una familia y ellos acaban de comprar el terreno y construyeron su casa y dejaron el patio. Tenían un niño chiquito como de 5 años que jugaba, no tenía hermanos, era hijo único, que jugaba solo en el patio. Hubo un tiempo en que se empezó a levantar como en la madrugada a jugar. O sea, él prendía el foco del patio y se ponía a jugar con una pelota. La mamá cuenta que ella se acuerda de escuchar los pelotazos y que su hijo hablaba con alguien y le decía de que wow, pásame la pelota, o wow, de que juguemos fútbol o algo así. Y que uno de esos días su mamá se levanta y ve que su hijo está solo pateando el balón y al día siguiente le pregunta: hijo, oye, ¿por qué te levantas tan temprano a jugar, o no te da sueño o algo así? Y su hijo le dice que no, mamá, es que yo tengo un amigo que me invita a jugar a esas horas. Y su mamá le dice, o sea, que qué raro porque ningún niño sale a esa hora. Y ya le pregunta y le dice, sí, se llama Juanito y ahí está enseguida de ti, y que no hay nadie. Y ya desde entonces dicen que esa casa pues ya nadie la quiso comprar ni nada, ahí está abandonada hasta ahorita. ¿A comprarla, Paula? ¿A comprarla? Ve, la amante de Lucifer. ¡Lucy! Como todo pueblo, enfrente de su iglesia se encuentra la plaza. Esta plaza se llama la Plaza de Armas Ignacio Zaragoza. Durante los años se ha remodelado y se le ha invertido para convertirse en la plaza que es ahora. Nomás que ahorita, en estos tiempos de festividades, se ponen muchísimos puestos de locales. No se aprecia mucho, pero les voy a enseñar los tallados de árbol que hacen los locales, también donde está el kiosco. Algo que me gusta mucho, que es relativamente nuevo. Aquí en la plaza hay varios árboles donde tallaron iguanas. Están bastante grandes y me gustan mucho como para fotos, se las recomiendo. Pero me estaba contando Adri ahorita que una señora se la creyó de que eran de verdad. Decían, ay, ¿a poco sí? Y luego, ¿por qué me llaman a controlar animal? Y el zoológico, ¿dónde es? Una que les cree todas, ay no. La parte de la plaza también es muy importante para ellos porque cuando se hacen diferentes eventos culturales, lo utilizan para exponer a todos los artistas. Por ejemplo, aquí atrás podemos ver a las muchachas bailando y una serie de personas que se presentan aquí, ya sean locales o personas que traen de fuera para poner ambiente. Bueno chicos, este fue el final del video, espero que les haya gustado y si fue así, asegúrense de darle un like, de suscribirse y de prender campanita para que me puedan seguir en mis demás aventuras. Y recuerden de dejarme en los comentarios cuál fue su platillo preferido, cuál fue el atractivo que más les gustó y si han venido aquí. Al igual, se toman fotos y me las mandan poniendo hashtag visita Cocorit y nos vemos a la próxima. Adiós.